Cauca Noticias, con la información nacional. ¿Qué tal, don Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Adrián? Un saludo cordial para usted, para nuestros colegas y compañeros en las diferentes emisoras comunitarias, a quienes nos escuchan a través de ellas, también a quienes nos ven a través de la red social de Facebook y de nuestros aliados en televisión, también para todo el departamento. Pues, Adrián, las noticias tienen que ver con el seguimiento que le hemos venido haciendo a la crisis atmosférica que las oportunidades, su director pues había manifestado que no había recursos precisamente para atender estas diferentes situaciones que se están viendo. De hablar con algunos alcaldes, incluso de Quito, no había representación de Popayán, incluso pues el nombre que vi que estaba como representante, vaya, pues tengo entendido que es una persona que no hace parte de la administración, pero bueno, y tampoco del departamento, aunque era bueno, era un tema de Asocapitales, pero es una situación que se está viviendo bastante cruda en todo el país. Y a la espera entonces de la llegada de Carlos Carrillo, el director de la agencia de todo lo que tiene que ver con los desastres en el país, para saber cuál era la postura del gobierno, cuál era la postura de esta entidad con relación a dar una solución. Lo preocupante fue que realmente el discurso no es diferente a lo que ya se venía escuchando en diferentes medios de comunicación. También la directora del IDEAM nos habla sobre lo que viene en materia de lluvias en Colombia y también la solicitud expresa de los alcaldes en la sesión de ayer de Asocapitales. Escuchemos entonces al director de la UNGRD de Riesgos y Desastres a nivel nacional, Carlos Carrillo, y a la directora del IDEAM, quienes nos atendieron muy amablemente para dar solución a esta temática tan importante. Veamos y escuchemos. Porque el tema, pues, Adrián, el tema es muy complejo. El doctor Carlos Carrillo pues ha manifestado que todo pasa por los recursos que le negaron a la entidad cuando el Congreso así lo desestimó con los cambios que se querían hacer tributariamente de parte del Congreso. Ustedes lo van a escuchar, le hace la culpa al Congreso como tal, pero también hay una especie de solicitud que no se atendió por parte del ministro Bonilla, que en su momento era el ministro de Hacienda, que tomó, recuerdo, unas decisiones de reducir, de recortar unos gastos para un tema tan importante como es la gestión de riesgos. Incluso el ministro Bonilla hoy pues está en medio de una fuerte polémica con relación al escándalo de esta entidad, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, que ya ha dejado varios implicados y varios están ya bajo las rejas. Así que pues el tema parece muy complejo porque estamos apenas en mitad de año, la situación climática pues ha variado muchísimo y el tema no se ve con mucha solución. Ahora, el presidente tiene otras instancias para poder buscar esos recursos. Escuchemos entonces a los dos funcionarios hablando sobre esta importante temática. Decir aquí es que celebro este espacio y le agradezco a Asocapitales por facilitarlo. Nosotros desde la UNGRD y yo personalmente desde que asumí la dirección de la entidad, pues he tenido un canal de comunicación permanente con los alcaldes. Hablamos con los alcaldes no solamente de las capitales, sino de cualquier municipio del país. Yo personalmente estoy listo para atenderlos en el momento en el que lo requieran, pero aquí tenemos un problema serio y es la plata. La UNGRD fue sujeto de un recorte presupuestal en la práctica, no voy a entrar en tecnicismos, pero básicamente el año pasado nos quitaron 2.1 billones de pesos. Además, el Congreso de la República, y aquí lo digo categóricamente, los senadores de oposición
hundieron el presupuesto, ni siquiera lo discutieron, pusieron en riesgo a 50 millones de colombianos por su mezquindad política, hundieron la ley de financiamiento y esto ha generado un tema de estrechez fiscal que hoy tiene consecuencias tangibles en todo el país. Entonces, aparte de eso, que es responsabilidad del Congreso de la República, hay otra cosa que es responsabilidad del presidente de la República y es garantizar la entrega de los 1.9 billones de pesos de los que pues habla la declaratoria 1372 del año pasado de desastre nacional por variabilidad climática. Entonces, pues lamentablemente yo agradezco el espacio, fue provechoso, fue creo que lleno de coincidencias en muchas cosas, pero sí quiero elevar nuevamente esta solicitud. Desde el año pasado hemos venido haciéndole los requerimientos al Ministerio de Hacienda, son unos recursos que tienen que darse. La declaratoria de desastre nacional autoriza al presidente de la República para que pueda transferir esos recursos. Y bueno, si la situación es de tal gravedad que definitivamente el Estado colombiano no puede garantizar esos recursos, pues tendría el presidente que declarar la emergencia económica, social y ambiental para, a través de decretos con fuerza de ley, garantizar la financiación, porque simplemente es imposible responderles a todos los departamentos. También hablamos de algo muy importante y es el papel que juegan los gobernadores. Recuerden que el sistema es escalonado, excepto Bogotá, todas las capitales, pues algunos distritos, todas las capitales tienen como paso siguiente los departamentos. Entonces, si no hay plata, pues simplemente no va a ser posible que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la atención de estas emergencias. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo no se sujeta al principio de anualidad, sino al principio de ahorro. Y por eso comencé mi intervención explicándoles el aplazamiento de esos 2.1 billones de pesos a final del año pasado. Nos recortaron el fondo, le metieron la mano al fondo, quedó congelado ese 2.1 billones de pesos. Esa disponibilidad presupuestal no se puede utilizar porque no se constituyó el valor líquido cero en diciembre. Eso fue una decisión del entonces ministro de Hacienda y pues es la cruda realidad. Hoy la Subdirección de Manejo, que es la encargada de atender los desastres, tiene 9.000 millones de pesos y faltan 5 meses del año. Entonces, esto es una situación crítica, es grave, el país debe entenderlo y yo como director de la UNGRD también tengo la obligación de darle la cara al país y decirle que necesitamos los recursos. ¿Por qué no están los recursos? Porque los recortaron, porque el Congreso se atrincheró y por mezquindad política no quiso discutir el presupuesto, porque los enemigos del presidente ponen por encima sus diferencias políticas, las ponen por encima de la vida de los colombianos, a no permitir la ley de financiamiento y pues bueno, tendremos que tomar decisiones al respecto. Primero, en el país tenemos situaciones diversas en cada territorio. En este momento no está lloviendo en todo el territorio nacional, de hecho tenemos algunas alertas por incendio, especialmente en la costa, en La Guajira. En el resto del país es una temporada donde esperaríamos estar transitando, sobre todo en la región andina, a una temporada de menos lluvia, pero se han presentado algunos fenómenos meteorológicos que no son la Niña, que han aumentado esas precipitaciones, algunos de ellos la oscilación de Mayden and Julian y otros frentes que han aumentado. En esta temporada sí esperamos un aumento de lluvias en la Orinoquía y en la Amazonía, así que eso es lo que está ocurriendo en el país. Desafortunadamente lo que estamos viendo es que la continuidad de las precipitaciones al inicio del año sí tuvimos unas condiciones de Niña, donde tuvimos unos meses de enero y febrero con alta precipitación, se juntó con la primera temporada de más lluvia. Entonces, lo que está ocurriendo es una sobresaturación del suelo que hace que sean mucho más susceptibles justamente a estos deslizamientos que estamos viviendo. Es esa continuidad de las lluvias, más que un aumento o una gran cantidad de lluvias en este momento. Esperaríamos que en las próximas semanas en algunas regiones baje un poco la intensidad de las lluvias y que sí tengamos una temporada de menos lluvia
en lo que resta del año entre septiembre con menos lluvia y volverían a aumentar en el mes de noviembre en algunas regiones del país, pero la invitación, es que consulten diariamente nuestra información oficial de pronósticos para ver en su municipio y en su región cómo está el estado de esta variable. Hoy estamos en una reunión con Asocapitales, hay un interés general en fortalecer las capacidades de gestión del riesgo en las ciudades capitales del país, valga la redundancia, y allí el IDEAM juega un rol muy importante porque es ese generador de información ambiental, tanto hidrológica, meteorológica como de ecosistemas, de deforestación, que es fundamental para la planificación territorial. La idea es que podamos avanzar en una articulación conjunta que nos permita compartir información, ser mucho más eficientes en ese uso, en esa entrega de información y que permita no solamente mejorar la capacidad de alertas tempranas, sino en general el monitoreo permanente en estos territorios. Muy bien, pues ahí estaban los dos funcionarios haciendo una radiografía de lo que pasa en materia climática, en la atención de desastres y en el tema económico. La situación se prevé que se acreciente en materia de lluvias y que los damnificados pues aumenten en algunas regiones que está siendo crítico el asunto. Pero bueno, estaríamos pendientes entonces si el presidente de la República decide hacer algún tipo de declaratoria de emergencia ambiental, económica, para poder extraer algún tipo de recursos y atender este tema. Pero bueno, Adrián, aquí lo que queda decir es que esas agencias de unidades de gestión de riesgo y el desastre en algunos departamentos, en algunas ciudades, ha servido también para corrupción. Porque usted no tiene que justificar el desastre se presenta y usted toma los recursos. Se decía que por allá en un lugar en Santander, el anterior director de la UNGRD pavimentó calles con la plata de los desastres, porque pues decía que si las calles estaban malas, entonces eso podía generar un poco más de inconveniente. Y pavimentó calles de un lugar donde él tiene su portento político. Así es la situación y hoy se ve entonces este recorte y esta temática que pues tiene preocupado a todos los mandatarios del país. Esta es la información que se registra desde la capital de la República. Adrián, siga usted con más noticias en el centro informativo en la capital Cauca. Don Carlos, muchas gracias. Y pues no yéndonos tan lejos con lo que sucedió en Mocoa, que se robaron la plata y los habitantes aún siguen esperando esa reconstrucción. Plata hay, pero lastimosamente se la roban, don Carlos, muy fácil. Y creo que esta temporada invernal en diferentes departamentos de Colombia es bastante preocupante. ¿Qué me dice usted de los precios de un atún a 20.000 pesos en la época de la pandemia? O las casas a 600 millones de pesos en San Andrés también cuando la catástrofe. Entonces, ahí está la temática y los dineros pues los han utilizado para otros temas infortunadamente. Así es. Don Carlos, muchas gracias. Igualmente, Adrián, muchas gracias a ustedes.